¿Estamos listos? ¿Me ayuda a orar, por favor? Usted ore por mí y yo oro por usted. ¿Sí? Señor, gracias por que permites reunirnos. Permites que podamos exaltarte y alabarte con la libertad con la que podemos hacerlo. De verdad, muchas gracias. Queremos disponer también este tiempo, Señor, para escuchar tu palabra, tu consejo. Ayúdame, dame la gracia, Señor, para poder compartir con mis hermanos, Señor, y que sea de bendición para nosotros. Encuentra también en nosotros esa disposición y ese corazón, Señor, para recibirlo y tomar decisiones, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, pues continuamos con la serie Nuestra Declaración de Fe. Sí, el tema el día de hoy es la santidad. Y temas pasados, mi hermano Bogdan y mi hermano Carlos hablaron acerca de el ser santos y la santificación, ¿cierto? Voy a hablar acerca de la santidad, que parecen lo mismo, están entrelazadas, pero son tres cosas distintas, son tres términos doctrinales. Teológicamente hablando son tres cosas distintas, pero van entrelazadas una de la otra. ¿En qué momento se puede separar una de la otra? Es imposible, ¿sí? Como la misma argumentación que tiene el apóstol Santiago cuando habla acerca de la fe y las obras. ¿En qué momento se separa la fe de la obra? ¿Sí? Es imposible, ¿sí? Aquellos que se han atrevido a hacerlo caen en un desbalance. Si yo me atrevo a separar la obra de la fe, caigo en un desbalance. Si yo me atrevo a separar la fe de las obras, caigo en un desbalance. Es decir, van totalmente amarradas, ¿no? En ese sentido. Entonces, quiero empezar a hablar acerca de la irresponsabilidad. ¿Sí? El hombre por naturaleza tiende a huir de sus responsabilidades. Desde el principio fue así. Cuando Dios confronta a Adán por haber comido del fruto del árbol que le dijo que no comiera, dice que Adán le contestó: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol. Es decir, intentó transferir la responsabilidad que él tenía. Sí. Después el Señor habla con la mujer y le dice: ¿qué es lo que has hecho, mujer? Y ella respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Sí. Es decir, una de las evidencias del pecado es la falta de responsabilidad. En primer impulso será siempre huir de la responsabilidad, intentar transferir la responsabilidad a alguien más para yo ser librado, ¿no? Siempre será la constante en nuestro corazón. Sin embargo, este asunto se ha acentuado en las últimas décadas. El mundo nos ha ofrecido la opción, y lo digo entre comillas, de vivir sin consecuencias de nuestras acciones. Siempre ha buscado eso, ¿no? Para muestra un botón. De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en la Ciudad de México se han realizado 237,643 procedimientos de interrupción legal de embarazo desde 2007 al 2021. Y digo interrupción legal de embarazo porque así le llaman, ¿no? Interrupción del embarazo. Realmente no es una interrupción, es un asesinato, es un aborto. ¿Sí? Porque una interrupción es como que algo que interrumpes y después lo retomas, ¿no? En el caso del aborto no es así. Sin embargo, no se escucha tan feo, ¿no? Aborto, ¿no? A una interrupción legal de embarazo. Sí. En la Ciudad de México, abortos registrados, mis amados, 237,643. El mundo está vendiendo la maravillosa idea a los jóvenes de no ser responsable de sus acciones. Las estadísticas de adolescentes embarazadas entre los 12 y los 17 años, escúchenme, con el desconocimiento de quién es el padre del bebé que llevan en el vientre, del 2010 al 2020 en Baja California Sur subió un 48%. Sí. Y esta cifra no solo arroja la irresponsabilidad de la pareja de jovencitos, sino también la irresponsabilidad de los padres, tanto de la muchachita como del muchachito, ¿no? Ahora, me iré metiendo a casa, ¿va? Para no hacer muy extensa la idea.
La mayoría de los hombres en el matrimonio tienden a ceder su responsabilidad de cabeza del hogar a sus esposas, con el discurso de no quiero problemas. Esa es una generalidad. Es que no quiero problemas. Sí, mi vida, haz lo que tú quieras. Como tú digas, mi amor. Yo soy el último, ¿verdad? La última palabra en la casa la digo yo. Como tú quieras, mi vida. Bueno, hoy en día es la mujer quien dirige, quien administra, la que está al pendiente de las cuentas, de los niños en la escuela, etcétera, etcétera. Me voy a meter aún más adentro de la casa, me voy a meter a la cocina. ¿Sí? Son las que sirven en la iglesia, las que instruyen a los niños en las cosas del Señor, las que toman decisiones relevantes. Y nos podemos seguir más adentro. Si quieren nos metemos hasta la recámara. El hombre ha cedido su responsabilidad como cabeza del hogar y se ha conformado solamente con proveer. Por un lado, el hombre que cede, el hombre que da por irresponsable, y por otro lado la mujer que toma y arrebata también por irresponsable y por falta de paciencia. Ambos casos no están bien y tienen que ver con la irresponsabilidad, porque no estamos siendo responsables de lo que nos toca. Porque si yo tomo el papel de otro, necesariamente estoy descuidando mi papel y mi rol. Los que estuvimos en la reunión de matrimonio, ¿recuerda que hablábamos acerca de eso? Acerca de un portero, ¿verdad? Que por cuanto su delantero no está metiendo goles, descuida la portería para ir a intentar meter goles. Eso no hace un buen equipo, ¿cierto? No lo hace un buen portero. Al contrario, si su delantero no está metiendo goles, su responsabilidad es evitar que marquen goles en su arco. Esa es su chamba. Pero ¿cuántas veces decimos, es que no está haciendo lo que tiene que hacer? Entonces descuido mi rol, mi responsabilidad e intento asumir la responsabilidad que no me corresponde. Eso es terrible y es algo que está sucediendo hoy en día. Ahora, la mujer ha demostrado que es capaz. No estamos hablando acerca de capacidades e incapacidades. Hace algunos años nos tocó trabajar en Cabo y durante 3 meses, la mayoría con la que estábamos trabajando, mi papá le tocó trabajar junto conmigo, eran mujeres. Eran 30 mujeres, ¿no? Promedio, y 4 o 5 hombres nada más. Fue toda una experiencia trabajar con mujeres. Son súper responsables en ese sentido. Son muy entronas. Miren, nosotros teníamos que regresar a algunas señoras que estaban enfermas e iban a trabajar y le decíamos, es que no puedes trabajar así. Venían con su boca reventada porque tenían temperatura, pero se presentaban a trabajar. Mi papá no me va a dejar mentir. Y decían, es que no puedo dejar de trabajar porque tengo necesidad. Pregúnteme por los hombres. Es de vergüenza, ¿eh? Ahora, era una de problemas. Era una de problemas, de conflictos, de pleitos, La mujer es capaz. Sí. No estamos hablando de eso. El asunto que estamos tratando aquí es en este caso, ¿verdad? La irresponsabilidad del hombre y cómo es que ha cedido y ha transferido o ha intentado transferir esa responsabilidad a su mujer. ¿Sí? Esta manera de pensar necesariamente, mis amados, afectará a nuestra relación con Dios. En primera instancia, ¿sí? Atentamos con el orden establecido por Dios y en segundo lugar, nuestra manera de ver el cristianismo se verá nublada, distorsionada. ¿Sí? Ahora, quiero dejar eso ahí y quiero entrar al tema. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, ¿sí? Nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos por fe en la obra de Cristo y nacemos de nuevo, en ese momento nosotros somos llamados santos.
apartados para Dios, automáticamente, ¿sí? Quiero que por favor vayamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 1, a partir del verso 3. El apóstol Pablo está introduciendo y está hablando de algo muy, muy importante a los Efesios. Y mire lo que dice ahí, ¿ya están ahí? Efesios 1, verso 3. ¿Sí? Bien. Dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, ¿sí? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ojo con esto, nos llamó para que fuésemos santos y sin mancha. Me voy a brincar al versículo 13. En Él, es decir, en Cristo, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Pablo menciona, mis amados, que hemos sido bendecidos por el Padre en Cristo Jesús de manera imputada, y es que ahora somos llamados santos, es decir, fuimos llamados santos en el momento en que nosotros hemos creído en Él. ¿Qué fue lo que hicimos para nosotros ser llamados santos? ¿Sí? Hemos creído. Es decir, el paquete de la salvación, que es por gracia, que es por fe, ¿sí?, precisamente incluye que nos pone en un estado de corrupción y nos traslada a un estado de santidad. Es decir, ahora somos llamados santos, y esto quiere decir apartados de uso exclusivo. ¿Sí? De esto habló un poco, el tema de Carlos se trataba un poco de esto. ¿Sí? Ahora, repito, es un estado permanente, es decir, cuando llegamos a ese estado ya no cambiamos. Ahorita vamos a entender un poquito más eso. Y el apóstol Pablo dice que la garantía de que es así es el Espíritu Santo. Y dice que se nos ha dado como garantía de nuestra herencia. Entonces, el ser santo es un estado que se nos es dado por gracia. No nos ganamos ese título, no tiene que ver con nuestra conducta. Repito, se nos es dado de a gratis por medio de la fe. Es el paquete de la salvación, ¿sí? El ser santo no es como que andamos levitando, ¿verdad? O nos van a prender veladoras y no. Cuando habla la Biblia acerca de los santos, está hablando acerca de los apartados por y para Dios, ¿sí? ¿Quién nos aparta? Él nos aparta para Él. Ahora, después de ser sellados por el Espíritu Santo, después de ahora pertenecer al Señor y ser ahora, repito, propiedad de Dios, llamados hijos suyos, parte de su pueblo, ahora parte de sus promesas y de sus pactos, que es el tema también que el apóstol Pablo aborda en la carta a los Efesios, viene un proceso llamado santificación, que Bogdan habló un poco acerca de eso, ¿no? Mucho, ¿sí? Repito, Carlos y Bogdan hablaron acerca de estos temas. Entonces, la santificación es el proceso de limpieza y purificación por el cual pasa el creyente durante toda su estadía en la tierra hasta la salvación futura, es decir, la glorificación. ¿Sí? Dios nos llama, ¿verdad? Hemos creído por fe, ahora pasamos a ser santos y luego viene un proceso que es la santificación, y es un proceso por el cual pasamos todos, todo el creyente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga o nos muramos. ¿Sí? Hasta que este cuerpo sea glorificado. Entonces, el Espíritu Santo a través de su palabra hace una obra constante en nosotros de empuje para que seamos cada vez más parecidos al Hijo de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Que ya no nos parezcamos más a nosotros mismos, sino que nos parezcamos más a Él, en carácter. ¿Sí? Y ahora el Señor sabe cómo hacerlo. El Señor sabe los procesos que cada uno de nosotros necesitamos. Él nos pasa por desiertos,
Él nos pasa por verdes praderas, nos hace pasar por tormentas, por huracanes, por valles. Él sabe cuándo y cómo. Y todo esto tiene un propósito y una razón de ser. Santificarnos, purificarnos. ¿Sí? Entonces, este proceso lo pasa todo aquel que ha sido apartado por y para Dios. ¿Estamos bien? Bien. Sin embargo, en todo este proceso de crecimiento, en este proceso de forja, de madurez, hay responsabilidad en el creyente. ¿Cuántos sabían eso? La Biblia menciona no pocas veces la demanda de ser santos. Y esto tiene que ver, sí, pero es algo distinto a lo que hemos hablado acerca de santidad como un estado y la santificación. El ser santos nos corresponde a usted y a mí. Es una responsabilidad del creyente por cuanto ya ha adquirido la naturaleza de Dios. Y ahorita vamos a ver acerca de eso. Entonces, voltea al que está a tu lado y dile, eres responsable de tu santidad. ¿Sí? Es decir, Dios no va a violentar tu voluntad. Y en el momento en que tú vayas a ver algo que está mal, va a venir el Espíritu Santo y te va a voltear la cabeza y te va a decir, no, no es así. ¿Sabe? No es así. Suena absurdo, pero hay gente que lo cree así. E incluso ora así. Sí. Señor, quítame, ¿verdad? Esto que estoy viendo. No, no te lo va a quitar, quítalo tú. No. Es que ya no quiero ser así. Pues no seas así. Yo te habilito. Ahí está el Espíritu de Dios, empujando, ayudándote. Pero determina en el corazón hacerlo. Es que ya no quiero pegarle a mi Señor. Es que ya no quiero hablarle así a mi esposo. Es que ya no lo hagas. ¿Me explico? La Biblia menciona muchas veces y demanda el ser santos. Esta es una frase, mis amados, repito, no tiene que ver con una cuestión externa a nosotros, sino una responsabilidad adquirida debido a la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El apóstol Pedro dice lo siguiente en 1 de Pedro capítulo 1 verso 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia. Está hablando de un antes y un después, ¿sí? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Sí. Entonces lo que el apóstol Pedro está diciendo, ¿verdad? Que necesitamos preparar nuestros pensamientos. Nuestra mente tiene que estar sana para poder ejecutar y ejercer una vida digna de aquel que nos ha llamado. Necesitamos control, dominio propio para esto. ¿Sí? Y dice, pongan toda su esperanza en la salvación que han recibido de parte del Señor. Esa es la motivación. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Dice el apóstol Pedro, no vuelvan atrás, como antes, ¿verdad? Dejen de vivir como antes vivían. Antes eran ignorantes, bueno, pues eran ignorantes, pero ya no son ignorantes. Han recibido el conocimiento de Dios, entonces, y pone el peso, pone el cimiento. Tienen que ser santos porque Dios es santo. Sí. Entonces, en Levítico, el capítulo 19 y 20, no vayan para allá. Pero ahí nada más anótenlo, si quieren en su casa leen estos dos capítulos, pero aquí se registra el hincapié que hace el Señor acerca de ser santos y la demanda y la responsabilidad que pone al pueblo. Sí. La palabra que se utiliza en el hebreo para ser santos es la palabra kadach y tiene que ver con consagrado y dedicado. Sí. Consagrado y dedicado. Y tiene que ver con una separación del mundo y de las cosas del mundo.
Sí. Entonces, el Señor no solo mandó a los israelitas a ser santos, sino que según lo que se registra en estos 2 capítulos, dio ejemplos específicos de las cosas que podían hacer en la vida diaria. ¿Y a qué voy con esto, mis amados? Es que nosotros encontramos en las Escrituras qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. ¿Me explico? Es que en la Escritura nosotros encontramos qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada al Señor. No es como a mí se me ocurra. El apóstol Pablo menciona eso y dice, bueno, algunos no tienen ley, ¿verdad? Dice, bueno, está bien, pero hay conciencia. Es decir, todos de alguna manera sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, y si su conciencia no los acusa, los regresa a la palabra. Hay una ley por encima de eso, de sus conciencias. Entonces, la palabra de Dios nos muestra el camino de cómo debemos de conducirnos, ¿sí? Ahora, Jesús explicó el principio básico de estas, en cuanto a estas demandas de santidad, porque el pueblo hebreo terminó excluyéndose, ¿verdad? Y no teniendo ninguna relación con los pueblos vecinos, pero Jesús explicó esto y enseñó a sus apóstoles que Él no nos quitaría del mundo, sino que nos guardaría del mundo. El punto en ese sentido, ¿verdad? Es que el Señor dijo, están en el mundo, pero no son del mundo, no son de este mundo. Sí. Es decir, la demanda de santidad no tiene que ver con aislarnos de la gente, sino de apartarnos de sus prácticas, andando en medio del mundo, resplandeciendo como pueblo de Dios. Esa fue la encomienda desde el principio del pueblo de Israel. Y es la encomienda que tenemos usted y yo ahora. Tenemos que ser luz. ¿Sí? Y el Señor puso como ejemplo, ¿no? El hecho de que una lámpara, si se pone debajo de la mesa, no alumbra. No alumbra. Tiene que estar sobre la mesa. Tiene que estar en un lugar en donde su función se cumpla. Bueno, está hablando acerca de nosotros. Sí. Tenemos que alumbrar. Sin embargo, no podemos participar de las cosas del mundo como el mundo lo hace. Sí. Entonces, en la misma carta a los Efesios, nosotros nos daremos cuenta que seguido de la salutación de Pablo, el apóstol eleva una oración a Dios, dando gracias por la obra de Cristo en cada uno de los Efesios. Seguido de eso habla acerca de bases doctrinales y esta carta concluye con la responsabilidad y los deberes que le corresponde a los hermanos de Éfeso. Vayamos por favor allá al capítulo 4 de Efesios. Efesios 4, verso 1. Cuando estén ahí me dicen, por favor. ¿Ya? Bien. Dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna. Aquí vemos que el apóstol Pablo no se dirige a Dios. Lo digo porque en la carta hay algunos textos en donde ves que el apóstol Pablo se dirige a Dios, eleva una oración. ¿Sí? Siempre es importante cuando nosotros leamos ver hacia quién va dirigido las palabras que están ahí. Aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a los creyentes, ¿no? No va dirigido a Dios, se está dirigiendo a los creyentes. No habla de una obra externa, sino habla un ruego a aquel que está escuchando. ¿Y cuál es, no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que, miren, aquel que es santo, ¿verdad? Como lo explicaba ahorita, esto tiene una obra total, es una obra total de parte de Dios en donde el hombre no tiene una responsabilidad en eso, ¿sí? Él nos aparta para sí mismo. Y la santificación es el proceso del creyente. Pero lo que vemos nosotros aquí es precisamente la responsabilidad del creyente a la santidad. Por eso el apóstol Pablo dice, os ruego que viváis de una manera digna. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A quién está responsabilizando que viva de una manera digna? ¿Quién es el responsable de esto? Nosotros, ¿cierto? El creyente. Sí. El creyente es responsable de vivir una manera digna. ¿Digna de qué? Digna de la vocación con que habéis sido llamados.
con toda humildad y mansedumbre. Y nos dice, a mí me encanta porque el Señor no solamente nos dice qué hacer, sino nos dice cómo hacerlo. Porque alguno dirá, no, sí, está bien, Señor, yo quiero vivir de una manera digna. ¿Cómo hago eso? Bueno, si no tenemos humildad y si no hay mansedumbre en nosotros, no podemos vivir de esa manera. Con orgullo en el corazón no se puede. Sí. No se puede, dice con toda humildad y mansedumbre. Estas características son necesarias en la guía de Dios para con nosotros. Si no somos humildes, mis amados, no podemos ser guiados por el Señor. Una de las cosas que el Señor constantemente demandó, ¿verdad?, al pueblo de Israel fue precisamente eso, que eran duros de cerviz. De cuello duro, pues, no podían ser dirigidos. Se resistían. Es como cuando alguna vez ha montado usted un caballo, ¿no? Y para poder dirigir al animal, precisamente se dirige por la cabeza, ¿no? Si usted le jala a la derecha, pues agarra para la derecha, ¿no? Y a la izquierda. Bueno, cuando un animal, ¿verdad?, tiene el cuello duro, ¿verdad?, por más que le jales, se resiste. Bueno, esa era la comparación que hacía el Señor con el pueblo. Es decir, que el Señor da el tironcito a la derecha y el pueblo agarraba para la izquierda. ¿Qué tal? Para vivir de una manera digna, según la vocación a la cual hemos sido llamados, necesitamos humildad y mansedumbre. Con que el Señor dé un tironcito, estar prestos. Sí, estar prestos hacia donde Dios diga, ¿verdad? Repito, estas características son necesarias, mis amados, para la guía de parte del Señor a nosotros. Y dice con paciencia. ¿Cuántos impacientes hay aquí? Con paciencia. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que Él diga. ¿Cuánto tiempo? Sí. Dice con paciencia, soportándonos unos a otros, ¿en qué? En amor. Dice, y esforzados, en Valera 60 dice solícitos, ¿no? Por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esta palabra esfuércese o solícitos tiene que ver con diligencia, con celo. Y habla acerca de estar ansioso por y prestos para. Sí. En el griego es la palabra poudasontes, sí, con S al principio. Y habla de eso, estar ansioso y en ese sentido es estar vivo, ¿sí? Estar ansioso por y prestos para. Es decir, si hay una dirección de parte del Señor, lo hago. No hay una resistencia, estoy preparado, estoy listo para la instrucción. ¿Sí? Estar solícitos. ¿En qué? En preservar la unidad del espíritu, que es el vínculo de la paz. Entonces, Dios demanda que estemos ansiosos y prestos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, estar vivos, estar atentos, estar alertas, ¿sí?, a la demanda del Señor. En el verso 17, Pablo sigue con la demanda a los hermanos de Éfeso. Dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles. ¿Sí? Sabemos a qué se refiere con gentiles. Aquellos que desconocían la palabra del Señor, aquellos que no habían sido redimidos. ¿Sí? ¿Cómo andan los gentiles? En vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Miren, a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, ¿sí?, es precisamente ajenos a toda la verdad de Dios. No necesariamente a inmoralidades, sino a conceptos, ideas, cuestiones totalmente ajenos de Dios. Sí. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Un hijo de Dios no debe de conducirse de esa manera, mis amados. Platicaba una vez con un joven hace ya algunos años y me daba testimonio de su salvación mientras fumaba un churro de marihuana, ¿no? Y me decía, es que Dios me salvó. Yo antes estaba bien prendido del chuki, decía, y le daba unos tanquesotes al churro de marihuana.
Es decir, él vivía según el llamado que había recibido o que él decía. ¿Verdad que no? En un centro de rehabilitación, no de la ciudad, pero del estado, no voy a decir el nombre, ¿no? El encargado, el copastor, era quien les proveía el material de pornografía a los que estaban internados ahí. Pues para tenerlos más tranquilos, ¿no? Porque era mucha la ansiedad que se manejaba ahí. Nos escandalizamos por eso, pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Y qué tal nosotros? ¿Vivimos según el llamado que hemos recibido? ¿Cómo actuamos nosotros? Continúa el apóstol Pablo ahí en el verso 19 del mismo capítulo 4. Dice, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Aquí sí está hablando acerca de inmoralidad. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Fíjese lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, es muy interesante. Si en verdad lo oísteis, si habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, dice, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. De nuevo, mis amados, el punto que deseo enfatizar es la responsabilidad que tenemos como creyentes de vivir de manera apropiada según el llamamiento que hemos recibido. Dice el apóstol Pablo en el versículo 20, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Es decir, mucho de lo que vivimos y practicamos ahora no lo hemos recibido de Jesús. ¿Y por qué lo vives? Esa es la idea. Digo, bueno, ellos viven así. Sí, es el apóstol Pablo, pero ¿qué onda con ustedes? Vosotros no habéis aprendido de Cristo de esa manera. Hay cosas que muchas veces nosotros hacemos, vivimos, practicamos, reaccionamos, que no es la enseñanza que hemos recibido de parte del Señor. Sí. La palabra nos invita a que seamos imitadores de Jesús. Esta frase tiene que ver con el oficio de un mimo. Y un mimo lo que hace es precisamente repetir los movimientos, ¿no? Por tanto, debemos tener puestos nuestros ojos en Jesús para poder ser capaces de imitar sus movimientos. El asunto es dónde están puestos nuestros ojos. Nuestra norma, nuestro sendero ya ha sido trazado por el Maestro. Ya hemos sido alumbrados, por tanto no hay excusas. El esposo tiene la instrucción de cómo tratar a su esposa. El hijo tiene la instrucción de cómo honrar a sus padres. Los hermanos tienen la instrucción de cómo conducirse con el hermano. Y así sucesivamente. El trabajador, el patrón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Lo que hacemos lo hemos aprendido del Señor? ¿Lo hemos aprendido del Maestro? ¿Cómo ve? Voltea que está a tu lado y dile, ¿eso que haces lo aprendiste del Señor? Él sabe lo que hace, así que no le pregunte qué hace, no le pregunte. Pero mire, estoy seguro que al que le preguntó se le vino a la mente lo que hace. ¿Sí? ¿Eso lo aprendiste del Señor? Dice Jesús, si en verdad el apóstol Pablo, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, dice, en cuanto a vuestra manera vieja de vivir, despójense de eso. Sí, la evidencia de que verdaderamente le hemos oído, la evidencia de que verdaderamente hemos sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, se manifestará en acciones que tomamos.
necesariamente. Pablo invita al creyente a despojarse de todo aquello que no es conformado a las palabras y a las enseñanzas de nuestro Maestro. Tenemos que despojarnos de eso. Necesariamente tenemos que cuestionar nuestra manera de conducirnos. Necesariamente tenemos que cuestionar nuestra manera de pensar. Necesariamente. Para entonces concluir, hay un problema y esto es serio. Y más adelante voy a desarrollar un poquito más el tema. Pero hay un problema y es que cuando digo sé que tengo que cambiar, pero no sé que tengo que cambiar. Y me atoro ahí. Y ahorita lo vamos a ver porque el apóstol Pablo dice, miren, yo corro no como la aventura. Es decir, tengo una meta y no golpeo al aire, sino golpeo mi cuerpo. Tenemos que identificar, por eso necesariamente tenemos que cuestionar nuestra manera de vivir. Porque si nosotros no identificamos cuáles son las áreas que tenemos que cambiar, jamás las cambiaremos. Jamás las cambiaremos. Nunca avanzaremos, seguiremos atorados ahí. Sí. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, habla de los hombres de fe, el cual ha puesto como ejemplo en el capítulo 11, dice, despojémonos. Es esta misma palabra que el apóstol Pablo. Sí. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Valera 60 dice nos asedia, ¿no? Esta palabra despojémonos habla de desechar y habla de desprender con dolor y quitar con violencia. Sí. Dice de todo peso, es decir, todo obstáculo que nos atrapa. Sí. Despojémonos, desprender con dolor y quitar con violencia. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero dice el peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, que nos atrapa. ¿Sí? Nos vemos atrapados en eso. Seguido de esto dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debemos de correr esta carrera, verdad? Con paciencia, pero puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces hay una carrera que tenemos por delante, en la cual participamos todos aquellos que hemos sido redimidos. Todos estamos en esa carrera. Y todos debemos ser responsables y diligentes en nuestra travesía. Todos. La carrera se corre con paciencia. Ahora hay una verdad, que no todos corremos la misma distancia. Y no bajo las mismas circunstancias. Sin embargo, todos somos llamados a prepararnos y ser diligentes. Algunos corremos distancias más cortas, otros distancias más largas. Y según la carrera que nosotros vayamos a correr, es el entrenamiento que vamos a recibir. Pero eso no nos compete a nosotros, sino compete al entrenador, aquel que nos está preparando en el proceso de santificación que es el Espíritu de Dios. ¿Me explico? Mientras tanto, nosotros necesitamos ser diligentes. Necesitamos abstenernos, necesitamos ser prudentes, ¿sí? Por eso dice el apóstol Pablo, dice lo siguiente, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Dice, corred de tal manera. En 1 Corintios capítulo 9, en el verso 24. 1 Corintios 9, 24. Le voy a tomar un traguito al agua a lo que llegan ahí. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? 1 Corintios 9, 24. ¿Estamos ahí? Bien. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Es decir, correr con la pasión y el deseo de ganar el premio. No pateando el bote. Ya he puesto este ejemplo, pero miren, híjole, ¿somos tan así? Pues sí, el Señor me redimió y soy salvo, ¿verdad? Y aquí pues echándole ganas. Sí.
Y ya, oye, pues tú antes eras bien alegre, bien... No, también ahorita, ¿no? O sea, el Señor me salvó, ¿cómo no voy a estar alegre? No. Correr con la pasión y el deseo de ganar el premio. A eso se refiere. ¿No? Dice, todos a la verdad corren. Dice, pero uno solo, Señor, dice, corred de manera que lo obtengáis. Es decir, con un propósito, con algo en mente, ¿sí? Porque miren, ¿cuál sería la actitud de aquel que participa sin intención de ganar en una carrera? ¿Cuál sería la actitud? Pasiva, ¿no? Él sabe que va a perder. ¿Cómo debemos, o sea, cuál es la actitud de aquel que entra a una carrera, ¿sí? Y no va con la intención de ganar? Totalmente pasiva, ya está corriendo. Miren, es como cuando el boxeador sube al ring no para ganar, sino para no ser noqueado. Su desempeño es vergonzoso. Y eso se nota. Porque es una corredera en el ring. El asunto es con que no me noqueen. Yo sé que no gano, pero con que no me noqueen. Y su desempeño es vergonzoso. Bueno, es lamentable que de repente una que otra carrera de nosotros sea vergonzosa, mis amados, por la actitud que tenemos ante la vida. Sí. Le estoy hablando a gente redimida, a hombres que ya han sido rescatados, que ya han sido salvados y que están en un proceso de santificación. Mi responsabilidad es ser diligente, porque puedo tener al mejor entrenador, hablando de un atleta, puede ser el mejor entrenador, pero si no es disciplinado, si no es diligente. El año pasado, Eddie Reynoso fue catalogado como el mejor entrenador de boxeo. Un montón de boxeadores empezaron a entrenar con él. Al año siguiente, todos los boxeadores que entraron con él perdieron. Personalmente, esto me habla que no tiene mucho que ver el entrenador. Puede ser un buen entrenador, puede ser el mejor entrenador, pero tiene mucho que ver con la disciplina que cada uno de nosotros desea. En este caso, la disciplina del deportista. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, dice, está hablando acerca de aquel que corre, que participa en la carrera, dice, a la verdad para recibir una corona corruptible. Es decir, su motivación es un trofeo, es una medalla, es reconocimiento. Esa es su motivación. Suficiente para abstenerse de alimentarse sanamente, de levantarse temprano, de acostarse temprano, etcétera, etcétera, etcétera. Acá mi hermano que tiene experiencia en los maratones nos puede instruir respecto a eso. 2 maratones te aventaste ahorita. Sí. Hay una preparación previa para eso. Yo ahorita no puedo decir, voy a ir a subir la sierra, no tengo muchas ganas de ir a la sierra, voy a subir la sierra. No la voy a subir por más ganas que le eche. ¿Para qué me hago? No, porque debe de haber una preparación para eso. ¿Cuántas veces nosotros no vivimos de ganas en el caminar cristiano? Y sí tengo muchas ganas, pero no me preparo. Tengo muchas ganas que sucedan cosas, pero no me preparo. Tengo ganas de que mi matrimonio sea sano. Prepárate, disciplínate, toma decisiones, avanza. Porque de buenas intenciones no va a pasar absolutamente nada y vas a terminar, es cuestión de tiempo para que truenen. Repito, y me refiero a gente que se supone que es salva, o que es salva, que ha nacido de nuevo. Todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Esa motivación es suficiente para abstenerse. Pero dice el apóstol Pablo, pero nosotros, dice, una incorruptible. ¿No es una mayor recompensa? Está poniendo en balanza, ¿no? El apóstol Pablo ahí. La motivación de ellos es quizás, repito, una medalla, algún premio terrenal, ¿verdad?
y veo cómo luchan, cómo se esfuerzan. ¿No debiera haber una pasión y un trabajo similar o mejor en nosotros? En cuanto al caminar de la fe, en cuanto a la piedad, a la pasión, al deseo por Dios, por hacer su voluntad. No, es que el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No aplica. Porque ese texto no está hablando acerca de que te rasques la panza y que si no tienes ganas es porque Dios no te ha puesto las ganas. No aplica, así no aplica. Transferimos nuestra responsabilidad, ¿no? Y hacemos responsable a Dios. Nos atrevemos a ser responsable a Dios. Es que yo creo que no es de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Así que yo de esta manera corro. No como la aventura, es decir, sin meta. O sea, no es como que salgo corriendo, ¿no? Y eso es bien importante. ¿Para dónde vas? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? Miren, por eso pegan tanto, ¿verdad? O pegó tanto ese libro de 40 días con propósitos, ¿no? Eran 40, ¿no? Y 7 pasos para llegar al cielo. Y 6 pasos para tener un matrimonio ejemplar, ¿no? Y 18,000 pasos para esto. Porque la mayoría de los que nos decimos cristianos no tenemos metas. Y nos atraen ese tipo de libros porque nos ponen, necesitamos metas, necesitamos objetivos. Dice el apóstol Pablo, no corro como la aventura sin meta. Dice, de esta manera peleo, no como alguien que golpea al aire, es decir, sin objetivo, sin un blanco. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿En dónde estás golpeando? ¿En dónde estás golpeando? Repito, estás en la... No, yo sé que Dios, yo sé que tengo que cambiar. La pregunta es ¿qué? Yo sé que tengo que ajustar cosas. ¿Qué cosas tienes que ajustar? En tu matrimonio, ¿qué cosas tienes que ajustar? Con tus hijos, ¿qué cosas tienes que ajustar? En tu trabajo, ¿qué cosas tienes que ajustar? Porque no es suficiente decir, sé que tengo que hacerlo. Pero el asunto es, ¿qué tienes que hacer? Dice el apóstol Pablo, yo no golpeo al aire, yo golpeo mi cuerpo. Seguramente el apóstol Pablo tiene algo en mente. ¿Alguna lucha interna? ¿Alguna debilidad de carácter? Sé que es lo que estoy golpeando. Dice, sino que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. Es decir, lo sujeto. No sea que habiendo sido heraldo para otros, es decir, predicador, maestro, yo mismo venga a ser eliminado. Someto mi cuerpo, someto mi carne. Eso que tengo identificado lo tengo que llevar a los pies de Cristo y tengo que mantenerlo ahí. Ahora, Jesús enseñó lo relevante de vivir en santidad, mis amados. El daño y las consecuencias de no saberse guardar van y golpean en un plano eterno, ¿saben? Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo 5:27. Mateo 5:27. Cuando estén ahí me dicen, por favor. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Ahí va, lo práctico, ¿no? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Verso 29. Por tanto, práctica. Así es la fe, mis amados, prácticos. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Por supuesto que no está hablando de manera literal, ¿no? Pues mejor te es
que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Sí? Es mi responsabilidad apartar mis ojos, es mi responsabilidad apartar mi mano, es mi responsabilidad apartarme, ¿sí? Es mi responsabilidad. ¿Cuánto vale un ojo? ¿Cuánto vale un ojo? ¿Alguien ha trabajado en seguros aquí? ¿Cuánto vale una mano? Jesús usó dos miembros del cuerpo de suma importancia y de mucho valor. Sí. Dice la mano derecha, es la mano diestra, la vista. Sin embargo, la pregunta más relevante aquí es: ¿cuánto vale tu vida? Ya que si comparamos la vida misma con un ojo o con una mano, el ojo y la mano no es nada. ¿Me explico? No vale nada. ¿Cuántas veces no nos aferramos a nuestro ojo o a nuestra mano? Sí. Y no nos damos cuenta que por querer salvar estos miembros, todo nuestro cuerpo se está perdiendo. Es que no quiero dejar la amistad. Sé que me hace daño, pero no quiero dejar esa amistad. Es que no quiero dejar esta relación. Es que me hace daño, pero no quiero dejarla. No quiero dejar de ver pornografía. Sé que me hace daño, pero no quiero dejarla. Y así podemos hacer una lista larga. No quiero dejar de consumir ocio, redes sociales en exceso, etcétera, etcétera, etcétera. Que sé que me dañan, sé que pero no quiero dejarla. Porque ha tomado un valor a mi vida. Y le estoy dando un valor a eso. La pregunta es: ¿qué vale más? ¿El ojo, la mano o todo el cuerpo? ¿Qué vale más? Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, dice, ¿no? Recuerden desechar, desprender con dolor y quitar con violencia. Despojémonos. Desprender con dolor y quitar con violencia. El Espíritu Santo está haciendo su obra en nosotros. Él empuja y no deja de hacerlo. Él redarguye, confronta, nos revela, agita nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios: recuerden que son templos del Espíritu Santo. ¿Acaso lo ignoran? Dice el apóstol Pablo. Habéis sido comprados por precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice: no se olviden que le pertenecen al Señor. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Entonces, el Espíritu Santo mora en el creyente. Su obra de santificación es constante y continua. Esta, mis amados, nos habilita y nos capacita en la determinación de nuestro corazón por vivir por Él y para Él. Él nos ayuda. No estamos solos en esto. Dios no nos llama a hacer cosas que nosotros no podamos hacer. Él nos ayuda, Él nos capacita, pero es nuestra responsabilidad determinar cosas en el corazón. Dejarnos guiar por su Espíritu. Dejarnos guiar por su palabra. Es que hace tiempo me decía una muchachita: es que estoy orando para saber si es de Dios o no es de Dios mi relación con este chavo, ¿no? ¿Ama a Dios? No ama a Dios. Y bueno, ¿y cómo va la relación? No, pues es medio agresivo. Raúl tenía una frase, ¿no? Y decía, y él mencionaba a quién le escuchó esta frase, pero yo se la escuché al pastor Raúl.
Él decía, hay cosas que se resuelven con oración y hay cosas que se resuelven con sabiduría. ¿Qué dice Dios? Es que mi matrimonio está fatal y cada vez va peor. ¿Y qué dice Dios? ¿Estás viviendo conforme a lo que el maestro nos ha enseñado? No, pues no. ¿Qué dice Dios? Desecha, quita, despójate. Pero es que me va a doler porque toda mi vida he actuado y he hecho esto y el otro. Arranca, quita, sí. Si en verdad oíste y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, en cuanto a nuestra anterior manera de vivir, despójense del viejo hombre que se corrompe según el deseo engañoso, dice el apóstol Pablo. ¿Quién debe de despojarse? Nosotros. De nuevo, es mi responsabilidad. Dice que seáis renovados en el espíritu de nuestra mente. Esto tiene que ver con los pensamientos que hay en nosotros. En nuestra naturaleza corrupta había una mente depravada, llena de vulgaridades, doble sentido, morbosidad, crítica, murmuración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, esos pensamientos deben de ser desechados, arrancados, y debemos de renovar nuestros pensamientos. ¿Cómo hago esto, pastor? ¿Cómo consigo esto? Bueno, todo el día en el Facebook y escuchando Polo Polo no lo vas a conseguir. ¿Sí? ¿Qué está entrando? El apóstol Pablo le dice a los filipenses: todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensá. En esto pensá. Debemos de gobernar nuestros pensamientos y no ser gobernados por ellos. Hay una frase que se le atribuye a Martín Lutero. Dice: no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido sobre de ella. Quizá no puedo evitar algún pensamiento que ven y me lastima, pero sí puedo evitar hacer una película con ese pensamiento. No puedo evitar el impulso, pero si medito en la palabra, si la palabra está constante en mi mente, si está en mi corazón, la palabra va a brotar. Y en ese momento me voy a encontrar en esa Y de decisión. Mi responsabilidad. Si soy gobernado por mi impulso y mi carne y me dejo influenciar por ese pensamiento, o soy responsable en ese sentido y obedezco a ese empuje del Espíritu Santo y someto mi carne y obedezco a Dios. Todos nos vemos en esa situación, hermanos. Si ha nacido de nuevo, usted ha sido iluminado y tiene esa capacidad de discernir que lo que está haciendo está bien o está mal. Es que no me di cuenta, es que sí te diste cuenta, pero te haces loco. No, sí te das cuenta. Sí te das cuenta que lastimas, sí te das cuenta que hieres, sí te das cuenta, pero te cuesta trabajo pedir perdón. Sí te das cuenta que lo estás haciendo. Es nuestra responsabilidad. Que veo, que escucho, que hablo. Eso es muy importante. El verso 24 de Efesios capítulo 4 dice: y vístanse del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Habla acerca del carácter de Cristo. No está diciendo que vamos a andar con túnicas, ¿verdad? Y como se vestía en el tiempo de Jesús. Es su carácter, su vida. Por eso es tan importante nuestra fe. Nuestros ojos deben de estar puestos en el autor y consumador de vuestra fe. ¿Cómo camino esa carrera? ¿Cómo emprendo esa carrera? Tengo que tener mi mirada puesta en Él.
hay una frase muy trillada, pero es muy buena esa frase. ¿Qué haría Jesús? Por ahí escuché también una frase que decía, vas a ver una película, ¿invitarías a Jesús a ver esa película contigo? Porque a veces a nuestros hijos le decimos, no, hijo, tú no puedes verla. Yo sí puedo verla, pero tú no puedes verla. Bueno, ¿y Jesús? ¿Invitarías a Jesús a sentarte a ver esa película contigo? Son cosas muy prácticas que tienen que ver con santidad. Si Jesús entrara a la habitación mientras estoy viendo una película, y si me avergonzaría el hecho de que Él entrara y viera, es porque no estoy viendo las películas adecuadas. ¿No cree? Y no estoy satanizando ver películas. No estoy satanizando la recreación. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de santidad como mi responsabilidad, por cuanto he recibido una vida nueva por los méritos de Cristo. He sido salvado por Él. Mi vida ha sido comprada con precio de sangre. Por tanto, mi responsabilidad es vivir por Él y para Él. En todo lo que haga, en todo lo que vea, en todo lo que diga. Quiero terminar con esto. 2 Timoteo capítulo 1, 7. 2 Timoteo 1 del 1 al 7. ¿Estamos ahí? Mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Hay un esfuerzo y una responsabilidad como creyentes. Sí. El que pelea lo hace de manera diligente, agradando a aquel que lo tomó. Vamos a ponernos de pie. El soldado sufre penalidades, ¿verdad?, por aquel que lo llamó. Aquel que corre una carrera dice que no gana el premio si no lo hace de manera legítima, es decir, no hace trampa. Y aquel que labra la tierra no puede recoger fruto de ella si antes no ha trabajado. La salvación es por fe y por gracia, es por gracia. Es un regalo de Dios. Pero desde el principio, mis amados, cuando Dios envía a Moisés al pueblo, ¿sí?, y antes de sacarlo, les da instrucciones al pueblo. Le dice: mira, va a venir el ángel de la muerte y viene por todos los primogénitos.
los únicos que van a ser librados son aquellos hogares que tienen la marca del Cordero. La sangre de un inocente tendría que estar en las puertas de esas habitaciones. Aquel que fue diligente, hay registros que dicen que no solamente hebreos salieron de ahí. Es decir, hubo muchas otras personas ajenos a la nación hebrea, gentiles de muchas otras naciones, que creyeron lo dicho por Dios. Y ellos sacrificaron un cordero y creyeron en la palabra de Dios. Y debido a la sangre de ese cordero es que fueron libertados. ¿Qué voy con esto? Es que hubo un llamado, necesariamente tuvo que haber una respuesta. Sin el cordero no hay salvación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es necesario creer lo dicho por Dios, mis amados. Vamos a orar. Señor, gracias. Cuán bueno eres, Señor. Y eres tan paciente con nosotros, que a pesar de nuestras negligencias, Tú sigues hablando, sigues tratando con nosotros, Señor. Señor, queremos asumir esa responsabilidad y dar respuesta a la obra que has hecho en cada uno de nosotros. Encuentra, Señor, en nosotros ese corazón. Y que podamos correr la carrera con pasión, con anhelo, con deseo, siempre puestos nuestros ojos en ti. Muchas veces nos distraemos, Señor, y buscamos motivaciones en cosas que son pasajeras, que conforme pasa el tiempo se diluye y se va. Y nos vemos de nuevo, Señor, en ese abismo. Pero si pusiéramos nuestros ojos en ti, Señor, y solamente en ti, eso sería suficiente, Señor, para transitar todo este camino de vida hasta que tú vengas, Señor, o hasta que nos llames. Y reconocemos que ahí es donde erramos, Señor. Nos distraemos. Ayúdanos, Señor. Yo sé, Padre, que tú conoces a los tuyos y tú sabes cómo tratarnos y tú sabes los procesos que necesitamos. Tú lo sabes y confiamos en eso, Señor. Solo rogamos, Padre, que nos ayudes a ser pacientes y que podamos entender y que podamos ver las cosas como tú las ves. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues estamos despedidos, familia. No salgan corriendo, salúdense. Y si Dios lo permite, nos vemos el miércoles.